Hola, nuevamente nosotros acá en nuestro segundo capítulo de El matrimonio Con propósito. con propósito. Sí, ya le pusimos un nombre a esta participación que estamos teniendo en este podcast. Sí, bueno, queremos retomar lo que habíamos comenzado, que era hablar de nuestra unión, de nuestro matrimonio, y cómo llegó Dios a nuestras vidas en algún momento en que lo necesitábamos urgentemente que llegara a nuestros corazones. Sí, bueno, la verdad es que yo les conté en el primer capítulo que desde pequeña conocí a Dios a través de mi madre. Ella siempre conversaba con Dios. Yo la veía siempre hablando con Dios. Mi madre hasta el día de hoy, con casi 90 años a pocos meses, ella conversa con Dios muy fuerte, ¿ya? Y yo, siendo niña, la veía conversando con Dios. Si bien yo no veía a nadie, pero la veía como ella le hablaba a Dios. Entonces tengo como, por decirlo así, una enseñanza de Dios un tanto distinta. Y después, siendo niña y ya un poco más adolescente, la acompañaba a mi mamá a una iglesia donde ella participaba algunas veces, iba a las reuniones que allí se hacían. A diferencia de Mario, que no iba a ninguna parte. Cuando nosotros nos casamos, nuestros hijos eran pequeñitos. Y bueno, y ahí, como dice Mario, le necesitábamos muchísimo. Porque mi papá se había comprado una camioneta Fiorino. ¿Fiorino era? Sí, Fiorino. Una camioneta Fiorino. Mi papá siempre tuvo algún tipo de vehículo. Ya tuvo bastantes en su vida. Pero en esa oportunidad se había comprado una camioneta Fiorino y estábamos cerca de la fecha de Navidad. Recuerdo claramente ese día. Yo estaba con mi mamá, estaba pintando, estaba haciendo policromía, estaba pintando unos cuadros y mi padre invita a Mario, lo invitó a salir a dar una vuelta en la camioneta. Y ¿saben lo que pasó? Que nuestros dos pequeños hijos en ese tiempo tenían 3 y 4 añitos aproximadamente. Ellos quisieron, sí. Y tú cuenta, Mario, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, de ahí parte todo. Claro. Bueno, el momento en que comencé yo a participar o a tener el deseo de conocer a Dios comenzó de una manera, por decirlo así, un poco trágica, ¿no? Exacto. Un poco difícil. Sí. Si bien es cierto, como mi esposa decía, ella conocía al Señor desde pequeña, participaba en una iglesia y muchas veces fui invitado por hermanos de esa iglesia, ¿no? Que participaban junto a mi esposa. Y la verdad es que yo no me sentía atraído, por decirlo así, de llegar a una iglesia, ¿no? Una iglesia evangélica. Si bien es cierto, mi esposa llevaba más o menos un año ya participando en una iglesia evangélica junto a los pequeños. Y muchas veces, como les digo, me fui invitado para poder ir a la iglesia, ¿no? Los hermanos siempre quieren llevarlo a uno a una iglesia. Pero yo no me sentía, como les dije, atraído, ni tampoco con la necesidad de participar en una iglesia, ¿no? Si bien es cierto, en mi corazón había el conocimiento de un Dios, ¿ya? Que había recibido a lo mejor por la tradición de los padres. Sin embargo, yo contestaba
Y las veces que me invitaban, yo les decía, no, si yo estoy bien, no tengo ninguna necesidad. Yo acá, en ese tiempo, como les dije, participábamos, o sea, estábamos en nuestro matrimonio con el trabajo y muchas cosas más. Y no tenía yo la necesidad de buscar a Dios. Y los hermanos siempre me invitaban y yo les decía, no, yo estoy bien aquí, déjenme aquí. La verdad es que yo no era una persona con algún vicio que pudiéramos tener como persona. Sin embargo, no había la necesidad, por lo tanto, cada vez que me invitaban yo les decía, no, yo estoy bien aquí, déjenme tranquilo. Se negaba. Era difícil de convencer. De convencer, sí, pero partimos con esto de que se fueron en el auto y con mi padre, y los niños también quisieron ir. Y salieron. En algún momento de ese transcurso de tiempo, que no sé cuánto fue, 1 hora, 2 horas, algo presentí que podría haber pasado, pero no le tomé mucha importancia hasta que Mario llega. Sí, la verdad es que fue un momento difícil, ¿no? En ese tiempo yo estaba con el deseo de aprender a manejar, no sabía manejar, ¿ya? Y como dijo mi esposa, mi suegro se compró esta camioneta pequeña, una camioneta Fiorino, y me dijo, vamos a dar una vuelta y para que practiques de manejar. Obviamente yo, con el deseo de aprender a manejar, salimos con él se fue manejando, y en el camino de Lonquén, allá, me dijo, ya, ahora tú vas a manejar. Y comencé, no sé cuánto andaríamos en la camioneta, aproximadamente unos 3-4 kilómetros manejando, y ya nos íbamos a devolver a casa cuando por el lado que venía había un pequeño bache en el camino, y obviamente yo, sin tener la experiencia de un chofer, le hice el quite al bache que había, pero fue de una manera que doblé el volante demasiado brusco hacia un lado. Cuando vi que la camioneta se me iba a salir del camino, doblé el volante hacia el otro lado de la misma manera, bruscamente, y comencé con un zigzag en el camino. Gracias a Dios no venía ningún otro vehículo y yo iba de un lado a otro lado del camino, y no podía controlar la camioneta porque, sin la experiencia de un conductor, obviamente, me fui de un lado, después al otro lado y después hacia el otro lado, y llegó un momento en que cuando doblé hacia la izquierda, mi suegro, ya cuando vio que no podía controlar trató él de ayudarme a controlar la camioneta, y en sus nervios él tomó el volante y me lo sujetó de tal manera que yo no pude devolverme. No pude devolverme de la curva que venía, y caímos a una acequia, a un foso aproximadamente de unos 2,50 metros, 3 metros de profundidad, ¿ya? Y en ese momento, cuando vi que caímos a esa fosa, el parabrisas se desintegró, las puertas se trancaron. Yo lo único que pensaba en ese momento era que atrás estaban mis 2 pequeños, con 3 y 4 años, ¿no? Y ellos atrás no tenían ninguna forma de sujetarse. Entonces ellos atrás comenzaron igual que una pelotita, de rebotar de un lado hacia otro, porque no podían de dónde sujetarse. Y bueno, caímos, como les digo, se desintegró el volante, la camioneta quedó en la acequia. Yo perdí los zapatos, no sé cómo, salí sin los zapatos, descalzo, y logré abrir la puerta de atrás y tomé a mis 2 pequeños, que obviamente estaban llorando,
por el susto. La hija luego nos dimos cuenta que se había quebrado la clavícula. El hijo se había golpeado de tal manera que tenía su cara moreteada y luego se comenzaron a echar sus ojitos. Entonces fue un momento duro, un momento difícil, un momento en que no supe más que hacer que tomarlos en brazos y tratar de salir de ese hoyo, de esa sequía, hacia afuera, ¿no? Mi suegro, obviamente choqueado, comenzó a caminar. Salió y no ayudó. No pensó en que yo estaba sacando a los niños, sino que él salió hacia arriba de la acequia esta y comenzó a caminar hacia adelante, sin mirar atrás. Y yo con los niños ahí, claro, luego llegaron algunos vecinos que nos vieron y nos comenzaron a preguntar si estábamos bien. Yo en ese momento no sentía ningún dolor, no sentía nada, solamente asustado obviamente con los niños en brazos. Y ahí comenzaron a llamar a bomberos, comenzaron a llamar a carabineros. Y no recuerdo cómo llegamos acá a casa. En esa oportunidad, en el lugar donde ustedes cayeron, donde fue el accidente, la dueña de ese lugar, de ese sector, o sea, de esa parcela, ella llegó con ustedes acá. O sea, ella vino hacia acá y luego los llevó en su vehículo, los llevó a constatar lesiones, y ahí las radiografías arrojaron que Barbarita tenía fractura de clavícula, y las lesiones que tenía Mario también, que eran golpes, hematomas y tal como recuerdas tú, con moretones y todo aquello. Y de ahí ya empieza todo una... fue algo muy fuerte, porque uno, cuando yo vi a todo esto, Mario, la señora, esta persona los trae acá a la casa primero. Mario venía descalzo, con los 2 niños en brazos, y no llega hasta donde yo estoy con mi mamá, sino que me llama. Entonces yo, cuando voy caminando y lo veo con sangre y los niños llorando, yo dije, ¿qué pasó? Y ahí algo me cuenta, y bueno, y ahí él se puso zapatos, zapatillas, y nos fuimos con la misma persona esta que los trajo hasta acá. Nos fuimos a constatar las lesiones de los niños y obviamente a ver qué es lo que había que hacer. Fue un momento súper fuerte. Nosotros nunca habíamos tenido una experiencia así, o sea, un accidente. No habíamos vivido, al menos yo no había vivido jamás un accidente, y menos cuando uno tiene 2 hijos, o sea, 2 hijos pequeños. Entonces fue un momento muy, muy complejo, y de ahí se desata una situación con nuestro hijo más grande, con Mario, que lloraba. Él quedó con cierto susto característica de un trauma. Entonces después, cuando nos subíamos a un vehículo, ya sea a una micro o un auto, él comenzaba a llorar porque seguramente venía todo el recuerdo. Eso fue trabajado con psicólogo y se le ayudó para que saliera ese efecto postraumático, por decirlo así. Pero a Mario le pasaron cosas, y eso es lo que él les va a contar hoy día, quiere compartir con ustedes qué pasó ahí. Bueno, como les decía, después que saqué a los hijos de esa sequía y comencé a caminar, obviamente como padre uno ve que en la vida de los hijos estuvo a un, no sé, segundo, en algún minuto, estuvo a punto de perderse esas vidas. Y eso comenzó en mi corazón a poder necesitar, ahora sí, ¿cierto?
una ayuda que yo veía que no venía por ningún lado. No lo ¿no? necesitaba. No. Y después como lo relata mi esposa, después de ese tiempo en que pasó todo esto, de que los niños fueron al hospital y que se contactaron las lesiones, de que la hija se fracturó la clavícula, todo eso obviamente comenzó a gatillar dentro de mí una forma en que yo trataba de poder despegarme de todo aquello. Sin embargo, cada vez que me iba a dormir, me veía en la camioneta, dentro de la camioneta, ¿cierto? Bien, de un lado a otro, ¿no? Y despertaba totalmente sudado. Y obviamente en mi corazón había una aflicción tremenda, que no podía sacarla de mí, sabiendo que la vida de mis hijos estuvo en mis manos, ¿no? Y eso acarreó que por mucho tiempo, por algunas semanas, yo no podía dormir, ¿ya? A todo esto, como es habitual, ¿cierto? Los hermanos que nos conocían, los hermanos que estaban participando con mi esposa en la iglesia, nos vinieron a ver y nos hacían la invitación. Y allí yo vi ahora sí la necesidad de poder sacarme lo que había en mi corazón, de ese trauma, por decirlo así, de haber tenido la vida de mis hijos en mis manos, porque era yo el que estaba manejando, ¿no? Y fue en esa instancia en que yo trabajaba con un compañero que era Fernando Acevedo, que participaba en la iglesia, trabajábamos juntos, y él comenzó a invitarme a la iglesia. Me dijo, ¿por qué no va a la iglesia y allá para que oremos por usted, para que pueda descansar? Y yo dije, bueno, si ya no hay nada más que hacer, vamos a la iglesia, a ver si puedo yo poder descansar de todo lo que estaba aconteciendo en mi corazón, Y fuimos un día domingo. Le dije, ya, el domingo yo quiero ir a la iglesia para que... Y el hermano Fernando, ¿cierto? Obviamente me dijo, ya, yo a las 5 de la tarde vengo para acá para que nos vamos a la iglesia. Y obviamente a las 5 él estaba aquí, aló, listo para llevarnos a la iglesia. Y fuimos con mi esposa, obviamente ella ya estaba participando en la iglesia. Yo fui por primera vez a la iglesia, ¿no? Una hermosa iglesia, y me pareció hermoso el lugar, me pareció diferente. Sin embargo, seguía yo aún con ese peso en mi corazón. Y luego que terminó la reunión, claro, los hermanos se acercaron, se despidieron, sentí el cariño. Y luego después, yo creo que pasó un mes más o menos, o a lo mejor un poco menos, en que no fui a la iglesia. El hermano Fernando siempre estaba él, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y un día le dije, ya, el domingo voy otra vez a la iglesia, por segunda vez. Ya conociendo lo que se hacía, que había un coro, que había un coordinador, que había un predicador, ¿cierto? Ya conocía más o menos el sistema de la iglesia. Y en esa segunda oportunidad en que fui a la iglesia, allí ocurrió algo diferente. Allí, claro, Mario, durante todo ese poquito menos de un mes, se negaba obviamente a que podía recibir una ayuda de este Dios que yo conocía, que lo había conocido desde niña, que nunca lo había visto, pero que sentía que Él estaba a nuestro lado. Y a partir de eso, ahí hay todo un procedimiento que ocurre interno, en donde Mario comienza, ¿cierto? En esta ocasión fue distinto. Él quiso ir. No es que tanto las invitaciones, sino que él sintió el deseo
ya se hizo una autoinvitación y fuimos nuevamente un día domingo a la iglesia, y ahí ya él les va a contar, porque él lo va a narrar muy bien porque fue su experiencia. Sí, la verdad que fue un día domingo, quizás para muchos un día domingo cualquiera, ¿no? Para mí también, antes de llegar a la iglesia, era un domingo cualquiera. Y aquí es cuando uno mira hacia atrás, ¿ya? Porque uno como hombre, ¿cierto? Como persona no conocedora del Evangelio, no conocedora de Dios, no va con ninguna expectativa, sino que va porque a lo mejor o posiblemente o hay algo interno, ¿cierto? Que te dice que vayas, a lo mejor puede ocurrir algo, ¿no? Y es allí cuando comienza el servicio, comienza la primera alabanza, y el Señor comenzó a tocar mi corazón. Comencé a sentir algo que no había sentido en el domingo anterior. Luego vino el predicador, se presentó, leyó un texto, leyó una porción bíblica. Eso es, discúlpame Mario, tal vez cuando tú dices, porque sabemos que hay gente que nos está escuchando o que nos está viendo y que no sabe que cuando hablamos de un servicio un servicio es una reunión, ya, donde hay un grupo de personas en donde al frente hay una persona que dirige este servicio, ya, y a él se le llama coordinador, y luego viene lo que dice Mario, los cánticos, que son cánticos cristianos, entonces se canta a Dios, ¿cierto? Y cuando él habla de un predicador, es una persona que va a leer de la Biblia, va a hablar acerca de la palabra de Dios a través de la Biblia. Eso lo quise aclarar por si alguien no lo sabía. Correcto. Bueno, cuando comenzó la persona que comienza a hablar de este pasaje bíblico, ya, y que comenzó a narrar la historia, ¿no es cierto?, que él había leído, comencé a sentir que esa palabra o esa enseñanza estaba dirigida a mi persona, que esa palabra comenzó a hacer algo en mi corazón que yo no lo alcanzaba a entender, menos a explicar, ¿no es cierto? Una persona que no conocía de Dios, una persona que no sabía cómo se desenvolvía una iglesia, una persona que no había sentido a lo mejor algo tan fuera de lo común, tan fuera de lo normal, de lo que yo había conocido, ¿no es cierto? Mi corazón comenzó a latir de una manera diferente, ¿ya? Comencé a sentir que esa palabra que estaba siendo exhortada, que estaba siendo entregada como una enseñanza, como un pasaje bíblico, esa palabra estaba llegando de una manera muy especial y yo la estaba entendiendo de una manera especial. Yo la estaba recibiendo de una manera especial, ¿ya? Tan especial era que no podía estar quieto en una banca donde uno se sienta a escuchar, ¿cierto?, a la persona que está delante entregando, sino que había algo que estaba a punto de estallar dentro de mí, una cosa que yo no alcanzaba a entender, que yo no conocía, que yo no sabía qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento conmigo.
porque yo no conocía, como les dije antes, no conocía ni sabía qué significaba el poder adorar a Dios o el poder sentir la presencia de Dios. A lo mejor muchas veces hemos escuchado, y yo creo que en todo lugar se escucha hablar de Dios, ¿cierto? Hay muchas personas que entregan a lo mejor un mensaje de que Dios existe, de que Dios es real, ¿ya? Y mucha gente a lo mejor lo escucha, lo recibe. Yo también había escuchado, pero jamás había sentido lo que en ese momento estaba sintiendo mi corazón, mi ser, mi interior, mi ser espiritual, ¿ya? Porque cuando esa palabra comenzó a tocar mi vida, comencé a entenderla, pero también comencé a sentirla dentro de mí, ¿ya? Algo que yo no podía entender, ¿no? Es como siento que, o sea, al escucharlo nuevamente, lo hemos escuchado, es algo que hemos compartido en muchas oportunidades. Es como que tu cuerpo comenzó, tu flujo sanguíneo, tu corazón comenzó a bombear más sangre, comenzaste a sentir cosas que antes no habías sentido. O sea, en el fondo es eso, empezar ahí a tener esto, que el corazón como que parece que te va a explotar. Amén. Pero era otra cosa, po. Era el Dios invisible que yo nunca había visto, que no lo había visto cuando yo era pequeña, pero siempre sabía que estaba, y que estaba tocándole a él de una manera diferente, de una manera distinta, palpable, por decirlo así, porque tu cuerpo estaba recibiendo estas señales de una manera distinta. Tú dices que estabas entendiendo, o sea, estabas entendiendo a través de la lectura de la Biblia. Exacto. Y tú nunca antes las habías leído. Exacto. Entonces, wow, eso hecho, sí que es... De hecho, no tenía Biblia tampoco para no tenía leer. Biblia. Sí, era una persona común y corriente que llegó a una iglesia con una necesidad de poder sacar lo que había dentro de mi corazón, que era la tristeza y el momento ese en que la vida de mis hijos estaba en mis manos, ¿ya? Ese era el sentido de haber llegado a la iglesia. No era otro. Sin embargo, en ese momento, cuando Dios, y hoy día lo puedo decir, cuando Dios comenzó a tocar mi vida, cuando Dios comenzó a hacerse entender a mi espíritu, ¿no? Porque como les decía, a lo mejor muchas veces se habla de Dios, se habla de la palabra que es una Biblia, pero mucha gente escucha, pero no sabe ni ha sentido la presencia que en ese momento yo estaba sintiendo, que para mí era algo irreal, algo que yo nunca había experimentado en ninguna circunstancia, en ningún momento, sino que en ese momento sentí que esa porción bíblica, esa enseñanza, como dije, había llegado a mi mente, la entendí, pero también estaba llegando ahora más profundo, que era a mi espíritu, ¿no? Y en ese momento, cuando sentí que estaba yo sintiendo algo diferente, ¿cierto? Comenzaron a correr lágrimas por mis ojos sin yo poderlas sujetar. Si usted se imagina una persona que no conocía a Dios en ese momento, que no conocía a todos los que estaban allí, obviamente como una persona normal, a lo mejor se siente un poco de vergüenza, ¿no? Porque ¿Sentiste vergüenza, Mario? Claro, porque había gente a tu alrededor mirándote, que te estaba mirando y que te estaba viendo, que estaban corriendo lágrimas por tus ojos, ¿ya? Sin embargo, yo estaba tan atento con lo que el predicador o la persona que estaba allí entregando el mensaje, estaba tan atento y estaba recibiendo todo lo que estaba entregando a través de la palabra, y comencé a sentir eso sobrenatural. Eso que hace sentir al hombre pequeño, que hace sentir al hombre diferente,
y que hace sentir a este hombre especial, ¿no? Porque se siente algo sobrenatural. Yo, sin haber conocido, sin haber escuchado, sin haber a lo mejor entendido anteriormente lo que significaba, como mi esposa lo explicaba, una reunión, ya con todo esto que yo les puedo, como ella mencionaba, ¿no es cierto?, cómo se realizan estas reuniones. Pero estaba aconteciendo algo muy especial. De repente, el que está dirigiendo la palabra dice: todos aquellos que necesiten recibir de Dios, pasen adelante, ¿no? Por lo general se hace, ¿cierto?, un llamado a las personas que necesitan, ¿cierto? Yo, sin pensarlo en ese momento, corrí hacia adelante. Pasé hacia adelante y yo creo que fui de los primeros, porque no me recuerdo si alguien pasó antes que yo. Yo me recuerdo que yo pasé y no había nadie más. Yo pasé adelante y me arrodillé. Y allí comencé a llorar y a sentir algo tan especial en mi corazón, a sentir algo tan grande, algo tan hermoso, algo tan especial, algo tan diferente, algo tan distinto, algo que no se puede explicar a lo mejor con palabras. No se puede explicar. Solamente se puede sentir la presencia, o esa presencia que a lo mejor muchos de los que pueden estar escuchando lo han sentido, y a lo mejor hay otros que no han sentido y que andan buscando. Yo les puedo decir que es real. Esa presencia, que es una presencia divina, que es una presencia que uno no logra entender. Yo me arrodillé adelante y me puse a llorar porque no hallaba qué hacer, ¿no? Y a medida que iba llorando, a medida que mis lágrimas corrían, comencé a sentir que todo ese peso que yo había tenido por el accidente de los hijos comenzó a salir de mi vida. Vi que todo ese peso ahora ya no me pertenecía a mí, sino que esa presencia logró sanar mi herida, logró sacar toda esa angustia que había en mi corazón, logró hacer en mí un hombre que pudo recibir de parte de Dios el perdón, ¿cierto?, de todo lo que a lo mejor yo podía sentir en mi corazón, y lo pude entregar, esa carga que había dentro de mí, en mi mente, en mi corazón, en mi interior. Toda esa carga comenzó a salir. Fue un descanso tan grande, fue un alivio para mi mente, para mi corazón, que lo único que yo hacía era llorar, llorar y llorar. En ese momento no me importaba, solamente yo estaba en la presencia, en esa presencia, en ese momento, estaba yo, y todo lo que estaba a mi alrededor no contaba. Estaba yo con esa presencia que en ese momento estaba sintiendo yo en mi corazón. Y lloré, no sé cuánto rato lloré, no sé cuánto, la verdad es que no, en tiempo, no sé cuánto estuve arrodillado llorando. Después que salió todo ese peso, de eso maravilloso que sentí en esa ocasión, en ese momento, después que ese toque divino, ¿cierto?, tocó mi corazón, comencé ya a reaccionar como persona, ¿no? Como el varón que llegó por segunda vez a la iglesia, ¿ya?, que no conocía a muchos que estaban allí, y comencé yo como hombre, ¿cierto?, después de haber llorado, yo pensé y dije... Todos me están mirando. Reaccioné y pensé, dije, me están todos mirando como yo lloraba, ¿no? Se nos enseña que los hombres no lloran. ¿Ya? Sin embargo, comencé a sentir a lo mejor un poco de vergüenza en ese momento, ¿ya?
porque dije, todos me están mirando y yo no conozco a nadie. No quería abrir los ojos porque tenía los ojos cerrados, pero luego los abrí y no era el único. Había muchos más a mi alrededor y eso me fortaleció un poco más. Y ahí ya el predicador, el que estaba entregando la palabra, y se pueden pararse, poner de pie, quieren aceptar a Jesucristo en su corazón. Wow. Obviamente lo había sentido, ¿cierto? Algo había pasado, obviamente que yo quería aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y de allí en adelante comenzó un peregrinaje en el saber y en el conocer de lo que me había pasado. Y yo no sabía nada, no conocía nada. Y yo quería aprender y saber cómo es posible que estas cosas puedan acontecer en estos tiempos, o en el tiempo en que yo conocí al Señor hace ya bastantes años. Muchos años. ¿No? Y esa fue mi experiencia de que puedo yo testificar, puedo decir, puedo asegurar que cuando Dios toca a un hombre, cuando Dios toca a una mujer, ese hombre y esa mujer comienza una vida diferente. Una nueva vida. Una nueva vida. Comenzamos una nueva vida ahí con nuestros 2 hijos y con un marido que un esposo que estaba viendo a este Dios invisible, pero que era visible, que podía provocar cambios tan fuertes que la angustia de Mario de haber estado en esa situación tan crítica, porque la verdad es que uno no logra dimensionar, porque yo no estuve ahí, pero sí cuando días después llega la camioneta, la traen a la casa de mis papás, y en la condición que venía, de verdad que ahí uno dice, wow, esto fue realmente milagroso y bueno, y ese fue uno de los tantos milagros que Dios hizo y que Dios sigue haciendo, porque el ver en ese vehículo en la condición que llegó con todo su tren delantero, totalmente junto casi con el trasero, totalmente destruido, o sea, un vehículo con una pérdida increíble, que uno dice cómo están los 4 con vida, o sea, mi padre, Mario, los 2 niños. Entonces ahí uno se da cuenta que algo, ¿cierto? Algo invisible, pero visible a la vez, pudo protegerlos, cuidarlos, resguardarlos de alguna manera. Los niños no llevaban un cinturón de seguridad, nada, o sea, ellos iban totalmente... Fue muy, si hoy día lo analizamos, fue muy, ¿cómo lo podemos decir? De parte de los 2 adultos que iban en ese vehículo, fue irresponsable, exacto, muy irresponsable, pero tal vez fueron las formas de que ese corazón que todavía no quería, no, yo estoy bien acá, vio esta otra parte y logró darse cuenta de que había ocurrido un milagro, ¿cierto? Que los hijos hoy día ya son muy grandes y que Dios nos dio esa tremenda nueva oportunidad de vida, porque a cualquiera de los 4 que le hubiese ocurrido algo mucho más grave, yo pensaba cómo se hubiese sentido el otro. O sea,
mi padre o Mario, ¿cierto? Cualquiera de ellos que hubiesen tenido un desenlace diferente, hubiera sido algo muy fuerte. Entonces ahí vimos cómo la mano de Dios comenzó. Bueno, y ahí nosotros les contamos que estábamos empezando, ¿cierto? Nuestros hijos tenían 3 añitos y algo más. Por lo tanto, de ahí parte este matrimonio, ¿cierto? Ya había partido en un principio, 4 años antes, pero de ahí parte también un matrimonio con el Señor delante de todas las cosas. Y ahí ya, olvídense, ahí ya esto comienza a ser muy diferente y Dios ahí comienza a tratar en todo este trayecto de años de matrimonio, cada día, cada segundo, cada minuto, Dios va ahí ayudándonos y nos ha ayudado hasta ahora. Sí, la verdad es que de ahí en adelante comenzó una vida diferente, como lo dije al principio, y comenzaron a haber milagros, ¿no? Que hoy día podemos decir milagros, Exacto. verdaderamente milagros, que pudimos ver en nuestro matrimonio. Milagros hermosos, milagros que están en nuestro corazón como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Exacto. Cuando habita en un matrimonio. Exacto. Más adelante, Les vamos a contar. milagros Sí. que Dios ha hecho con nosotros. Hace poquito. Sigue haciéndolos. Así es. Así es. Dios. Así que les invitamos más adelante, si así nos permiten, poderles contar lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio y cómo Dios ha ido poniendo en cada uno de nosotros, ¿cierto? El poder servirle a Dios, el poder hablar de Dios, el poder tener a lo mejor alguna palabra, ¿cierto? Para entregar, porque Dios nos ha ido enseñando en este caminar, en este matrimonio, ¿cierto? Lo que Él ha hecho y podemos hoy día reconocer, porque muchas veces no alcanzamos a entender ni a reconocer lo que Dios hace con nosotros. Así Podemos decir que nuevamente, como en el la primera sesión que tuvimos de esto, que Dios ha sido fiel. amén. Dios ha sido fiel. Que Dios les bendiga mucho. Los dejamos invitados para un tercer capítulo y les vamos a contar algunos de estos grandes milagros que Dios ha hecho con nosotros y que sigue haciendo todos los días. Somos un milagro viviente de que Dios es real, de que Dios existe. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Recuerden, preguntitas, ahí las vamos a responder. Gracias.